Los vikingos, un pueblo que ha cautivado al mundo moderno y despertado gran admiración entre los de su especie. Pero, ¿quiénes fueron realmente los vikingos y cómo colapsó su sociedad? La palabra vikingo es definida por Merriam-Webster como uno de los piratas normandos que saqueaban las costas de Europa en los siglos VIII al XVII. En la mente del hombre moderno, sin embargo, vikingo parece simplemente denotar a alguien de ascendencia escandinava histórica. Aunque el problema con esta descripción contemporánea es que muchas de las personas dentro de las antiguas sociedades escandinavas no eran realmente vikingos, solo aquellos que fueron en incursiones en busca de riquezas. Además, la definición de Merriam-Webster también parece defectuosa, ya que en realidad la era vikinga no terminó hasta el siglo XI, aunque, para ser justos, fue a principios de este siglo. ¿Quiénes eran los vikingos y qué? Los registros de estas personas hoy en día siguen siendo limitados, dado que la mayoría de los relatos que tenemos de los vikingos provienen de sus víctimas, quienes, por supuesto, tendrían algún sesgo en su relato, o de fuentes escandinavas que no se escribieron hasta siglos después de la era vikinga real. Lo que sabemos es que la mayoría de los piratas a los que hoy nos referimos como vikingos vinieron de Dinamarca, Noruega y Suecia, con algunos otros provenientes de Finlandia y Estonia. Estas personas eran nórdicas y se diferenciaban del creciente número de cristianos que los rodeaban. Generalmente, eran vistos por las sociedades invadidas como extranjeros incivilizados. El objetivo de los vikingos, como la mayoría de los historiadores han descubierto, era la riqueza. Sin embargo, sus métodos eran los que a menudo los consideraban muy incivilizados y peligrosos. Aunque no eran necesariamente personas amantes de la guerra o sedientas de sangre, aún así no perdieron el tiempo masacrando a quienes residían en los lugares que saqueaban. Además, dado que los vikingos no estaban guiados por la religión y simplemente querían atacar objetivos que resultaran de fácil acceso y proporcionaran una gran cantidad de botín, uno de sus frecuentes destinos para las incursiones se convirtió en monasterios. Esto empujó aún más la narrativa para los horrorizados europeos cristianos de que estas personas eran salvajes bárbaros. Una incursión en particular, a menudo reconocida como el comienzo de la era vikinga, se llevó a cabo en un monasterio el 8 de junio de 793 frente a la costa de Northumberland. El monasterio de Lindisfarne fue asaltado por un grupo de piratas escandinavos. Estos vikingos no tenían la intención de destruir el edificio, pero aún así causaron daños durante el saqueo de las reliquias y posesiones valiosas de los monasterios. Y, lo que es peor, enviaron una onda de choque a través del desprevenido mundo europeo, masacraron a todos los monjes que se interpusieron en su camino y vendieron a los sobrevivientes a la esclavitud. Este fue solo el comienzo del nuevo reinado de terror que muchos europeos enfrentarían bajo el dominio vikingo, pero las cosas aún no eran tan simples como parecen. Los vikingos eran diferentes de otros invasores en múltiples aspectos, uno de los cuales era el hecho de que no tenían absolutamente ningún objetivo de construir un imperio o establecer colonias. Recuerden que estos eran piratas, no una nación o incluso un grupo étnico. Lo que hacía a un vikingo, simplemente esa era su carrera de incursiones y saqueos. Aunque los vikingos comenzaron a viajar para invadir y robar territorios en toda Europa e incluso en América del Norte de forma regular, no tenían planes de mantener ninguna de estas tierras para ellos mismos. El enfoque principal absoluto de los vikingos siempre fue el dinero, y simplemente no veían la colonización como una ruta muy lucrativa. En lugar de eso, estos piratas escandinavos usaban un método combinado de asalto al comercio y venta de esclavos para aumentar sus ingresos y su valor. Para comprender realmente hasta qué punto llegarían los vikingos para obtener sus riquezas, puede ser importante recordar que, en un momento, incluso intentaron saquear la ciudad santa de Constantinopla en 860. Los bizantinos fueron en última instancia el oponente más poderoso y pudieron proteger sus tierras y posesiones, pero el entusiasmo vikingo aún es evidente. Además,
Los bizantinos quedaron realmente impresionados con estos invasores extranjeros, y algunos vikingos incluso fueron contratados para unirse al ejército personal del emperador. Después de que cesó la incursión, pudieron establecer algunas ciudades comerciales en toda la región, para que los vikingos pudieran comerciar con los bizantinos en el futuro, en lugar de realizar más incursiones. Poco después de este éxito inesperado, los vikingos comenzaron a darse cuenta de que en realidad podían ganar más dinero ejecutando incursiones más leves y, esencialmente, rescatando las posesiones que robaron entregándolas a las personas a las que se las robaron o permitiendo que les pagaran para evitar atacar algunos objetivos mientras continuaban su comercio en otros lugares. Esto resultó en que los vikingos obtuvieran la tierra que pronto se convertiría en el Ducado de Normandía cuando el rey Franco no pudo sobornarlos con ningún otro medio de pago. Esto llevó a que un grupo de vikingos se quedara en Normandía y comenzara a asimilarse con la cultura cristiana francesa. El resto de los vikingos, sin embargo, cambiaron de trayectoria y ascendieron a lo que ahora es el Reino Unido y la República de Irlanda para continuar con sus saqueos y actividades comerciales. Esto los llevó a otra excepción del objetivo general de no tomar tierra, fuera o no su plan inicial. Entre 865 y 878, los vikingos no solo saquearon, sino que conquistaron los reinos sajones de East Anglia, Murcia y Northumbria. Aunque nunca establecieron realmente un verdadero gobierno estático o centralizado sobre los territorios ocupados, sí establecieron la Danelaw que les dio cierto poder legal, así como una influencia cultural y lingüística en los tres reinos. Esta hazaña fue impresionante e inesperada, pero no fue un éxito duradero por parte de los vikingos. En 927, el vecino reino de Wessex lanzó una incursión en la región ocupada por los vikingos con la esperanza de recuperar las tierras sajonas. El esfuerzo y el reino de Inglaterra se creó a partir de la unión de las cuatro entidades separadas. A partir de este punto, los vikingos volvieron a sus hábitos fundacionales, especialmente apuntando a los monasterios en Irlanda al otro lado del camino y capturando a algunos de los habitantes para venderlos en el comercio de esclavos, como lo habían hecho anteriormente con los eslavos y los monjes occidentales cuando los piratas escandinavos tropezaron con Islandia. Aunque eligieron establecerse en la isla porque era un objetivo fácil sin resistencia, este es el momento en que la era vikinga en su conjunto comenzó a cambiar algo significativo. El desarrollo fue el creciente número de normandos que se convirtieron al cristianismo en respuesta a los esfuerzos misioneros de los cristianos, y simplemente fueron expuestos a la religión a través de sus viajes. Cerca del final del siglo X, el número de conversos aumentó drásticamente, y una cantidad notable de estos nuevos cristianos fueron de la élite escandinava. Si bien el repentino auge del cristianismo fue un cambio para la era vikinga, el único impacto que realmente tuvo en el comportamiento de los vikingos inicialmente fue simplemente que algunos comenzaron a llamar a sus incursiones cruzadas. Sin embargo, esta nueva relación con las naciones cristianas compañeras y la religión en su conjunto pareció impactar la condición de Estado dentro de las naciones escandinavas y comenzó un cambio marcadamente lento hacia los países que hoy componen esa región. Con el tiempo, los nuevos nobles y líderes dentro del área comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los esfuerzos vikingos menos civilizados. Este fue el comienzo del fin de la era vikinga, cuando la cultura y el estilo de vida de los escandinavos y sus piratas comenzaron a adaptarse al mundo que los rodeaba. La vida vikinga comenzó a desvanecerse por sí sola en un entorno que ya no la animaba a crecer y, además, trató de evitar que se expandiera aún más. La influencia y el poder de los vikingos disminuyeron durante las siguientes décadas. En 1066, generalmente se marca como el último año de la era vikinga, en particular cuando Harold III, rey de Noruega, intentó invadir y apoderarse de parte de Inglaterra. Sin embargo, sus tropas fueron aplastadas por las del rey sajón Harold Godwinson,
y el propio Harold III fue asesinado durante la batalla de Stamford Bridge. Esta fue la última invasión vikinga significativa en cualquier lugar de Europa, y generalmente se ve como el colapso de los vikingos tal como se los conocía. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta no es tan clara como uno podría esperar. Incluso la batalla de Stamford Bridge no fue algún tipo de gran catalizador en la caída de los vikingos. Sí, generalmente se ve como el fin oficial de la era, pero el estilo de vida de los vikingos ya se había ido desvaneciendo. La introducción y la conversión masiva del cristianismo podrían ser, sobre todo, el factor principal en este lento desvanecimiento, pero aún más fue la decisión de la nueva nobleza escandinava de desalentar e incluso eventualmente poner fin a las incursiones vikingas. Estas fueron esencialmente una cadena de eventos bastante modesta, que con el tiempo condujo a una sociedad que ya no permitía que los actos más prósperos de los vikingos continuaran, poniendo fin secuencialmente a su cultura de estilo de vida y a cualquier cultura global. La gente de influencia o poder seguiría escribiendo sobre los vikingos durante los siglos venideros, y una visión ligeramente sesgada de su legado ha perdurado incluso hoy en día, pero aún así, la era vikinga llegó a su fin casi tan fácilmente como había comenzado.